Sí, ¿no? Vale. Bueno, ¿qué tal? Yo me llamo Xavi, pertenezco a Data for Good Barcelona y nada, hoy me toca ser maestro de ceremonias y moderar un poco estas dos ponencias que tenemos primero y luego pues el debate abierto que tendremos con los dos ponentes. Nada, lo primero que quería enseñaros era más o menos lo que tenemos previsto. Estamos empezando con un poco de retraso, estamos esperando un poco, pero empezamos ya y principalmente empezamos con una presentación de Data for Good. Vale, bueno, primero presentaros con el de al lado, que es importante. Si no os conocéis, si habéis venido solos, os damos nada, un minutillo, vosotros mismos. Hola, ¿qué tal? Vale, jo vaig fer del 2013 al 2019. Pues quan jo feia multivariant, que la vaig fer tu. Sí. El tema és que jo vaig fer màster, vaig agafar només com a Te presento como Sera, ¿no? Sí, Vale, nunca me pensé. Sera y Didac. Sí. Porque habláis los dos, ¿no? Sí, voy de primero y después. Vale, perfecto. Pues qué guay. Está bien que os empecéis a conocer porque luego habrá pizzas y cervezas y entonces pues al menos tendréis el de al lado para empezar a hablar. Perfecto, bueno, pues vamos a ello. Data for Good, ¿nos conocíais? ¿No nos conocíais? ¿Venís por los ponientes? Bueno, principalmente somos una organización, nació en 2019, una organización de voluntarios y voluntarias, que tenemos un objetivo principal que es pues, conectar las entidades sociales, las entidades del tercer sector, las administraciones incluso con el mundo de los datos, ¿no? Aquí en Barcelona hay un ecosistema de los datos muy grande en temas empresariales, pero sí que echábamos de menos, ¿no?, que todo este conocimiento llegara también a las entidades sociales. Y con este sentido, pues nos juntamos un grupo de amigos y empezamos a hacer meetups para conocernos entre nosotros y terminamos pues con este objetivo, ¿no?, de conectar estos dos mundos que, bueno, pues juntos pueden tener un desarrollo con los datos que permita pues, ampliar este uso con impacto social positivo, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos esto normalmente? Pues hacemos eventos de divulgación, como los de ahora, ¿sí? Como el de hoy. Los hacemos en los dos mundos. Hemos tenido épocas donde hemos trabajado más con entidades sociales y hacíamos presentaciones divulgativas de cómo pueden usar los datos las entidades sociales y también hacemos eventos como este, que nos permiten divulgar este lado positivo de los datos, ¿no? Este impacto social positivo y no tan solo el impacto que podemos tener en nuestro entorno laboral. Y bueno, los últimos eventos que hemos hecho, este fue el último, lo hicimos aquí mismo, en este mismo sitio, y fue en esta parte de ética, legislación alrededor de la inteligencia artificial, que como sabéis, durante este último año ha sido como trending topic porque se lanzó la legislación europea, la AI Act, y tuvimos la suerte de contar con Josu y Paula, que nos hicieron unas presentaciones sobre ética y legislación bastante buenas y tuvieron bastante impacto. También nos dieron como una serie de píldoras que estuvimos publicando en nuestro LinkedIn, luego os lo pasamos porque si no nos seguís, por favor, seguidnos. Y realmente con esto pensamos, bueno, pues vamos a hacer más eventos relacionados. Hicimos más eventos en el pasado, hicimos una Data for Good Fest,
que fue bastante chula en el año 2021, pero con el evento, el último evento, vimos como la posibilidad, ¿no?, de hacer como diferentes eventos relacionados con la inteligencia artificial y la parte pues, más ética, más explicable, más confiable, etc. Y eso es este el motivo por el cual hacemos el evento de hoy, ¿no? Después de hablar de ética y legislación, hoy hablamos de cómo podemos hacer modelos de inteligencia artificial que sean confiables, que sean explicables, etc. ¿De acuerdo? Aquí tenéis, bueno, nuestra página web, que está un poco desactualizada, lo reconozco, es culpa mía. Por ejemplo, el último evento aún no está subido y pasó en noviembre, pero bueno, así ya subo 2 de golpe, ¿vale? Y no pasa nada. En LinkedIn, aquí sí que somos un poco más activos, colgamos las píldoras, esperamos que después de estas charlas tengamos unas píldoras muy interesantes con los nuevos ponentes, ¿verdad que sí? Perfecto. Y bueno, el mail por si nos queréis explicar alguna cosa, por si queréis participar de manera más activa con nosotros, por si queréis incluso involucraros a nivel de personas, porque si os fijáis, personas que vayamos de lila con esta camiseta tan chula solo somos 3 y lo estamos levantando así solo nosotros, así que si estáis motivados o motivadas, encantados de hablar con vosotros, ahora, después o por email si sois más vergonzosos. Y luego tenemos un Twitter que si la página web estaba desactualizada, bueno, pues el Twitter ya directamente, bueno, que no somos buenos con las redes sociales, ¿vale? Creo que va un poco con nuestro carácter. Y nada, aparte de esto, dar las gracias a Deventa Spain porque nos está dejando este sitio tan chulo. Ahora nos van a dedicar unas palabras Sera y Didac. Y nada, cualquier cosa, pues lo hablamos después. Bueno, muchas gracias, Xavi, por la presentación. Y vamos a pasar a explicar un poquito qué es Adevinta, porque aparte de esta cantina y del edificio, hay más cositas. A ver, si funciona. Bien. Bueno, como veis en este mapa, Adevinta tiene una presencia global, sobre todo en Europa y también en Canadá y Brasil. A través de nuestras marcas, básicamente nos dedicamos al anuncio de clasificado en páginas web, ya sea de artículos de segunda mano, de automoción, real estate o empleo. En España, nuestra presencia, a ver, pasa ahí. Ahora. En España, nuestra presencia en real estate a través de Fotocasa y Habitaclia, en motor a través de coches.net y motos.net, en empleo a través de la página web Infojobs y el comercio de segunda mano a través de Milanuncios. Como veis, tenemos más de 17 millones de visitantes mensuales, tenemos más de 50.000 anuncios nuevos cada día. Nuestro beneficio en el año 2022 fue de 212 millones y somos 1.200 empleados en esta oficina de Barcelona y de Madrid, ¿vale? Son nuestras principales oficinas en España. Y ahora os voy a dejar con un vídeo de presentación de Adevinta. At Adevinta, sustainable commerce can be a lot of things. Making space for new things, finding and closing an awesome deal, or it can be that hard-to-find gift for your favorite person. Your second-hand choices might feel too small to make a difference, but when they happen in diverse communities and accumulate in numbers, together they make a big impact. We are Adevinta, and we believe in a world that trades better. We bring together industry expertise, technology, and a diverse culture in the online classified space. Our leading brands are reimagining commerce every day. We are connecting people to make more sustainable choices by helping everything and everyone find a new purpose. Be it said hard-to-find gift or that awesome deal, we are there at every meaningful moment in your life. And while our hearts beat for local markets, our impact goes beyond borders. Every second-hand trade, we are shaping Europe and the world towards inclusive societies, a healthier environment, and thriving economies. Championing for sustainable commerce. We are Adevinta, changing commerce together. Muy bien. Y At Adevinta, vale. Y como último, por mi parte, simplemente presentar a nuestro hub tecnológico. Aparte de esta oficina de Barcelona, tenemos también en Ámsterdam, en París y en Berlín.
como los principales hubs tecnológicos que tenemos en Europa para Adevinta, y también otras oficinas, por ejemplo, en Milán también para nuestra presencia en Italia, en Canadá, en Brasil, como ya decía antes. Y para la parte de Machine Learning, bueno, lo que hacemos de Machine Learning en Adevinta, si pasa esto, no quiere. Te lo voy a dejar a ti que pase. ¿Has ya pasado? Vale. Os dejo continuidad para que os explique la parte de Machine Learning y inteligencia artificial. Vale, explicaré muy rápido lo que hacemos nosotros aquí de IA y de Machine Learning con un ejemplo, con un caso de uso, que es con un caso de éxito, que es el de InfoJobs. InfoJobs hace muchos años que hacemos soluciones de IA. Bueno, hemos ido avanzando a medida que la necesidad de nuestros usuarios y usuarias iba creciendo y que también la tecnología iba evolucionando, la hemos ido adoptando y hemos ido haciendo cada vez más proyectos basados en Machine Learning, ¿no? Y ¿cómo decidimos por qué hacemos estos proyectos basados en Machine Learning? Al final, no lo hacemos porque nos guste la tecnología, sino porque lo que hacemos es detectar algunos pains o problemas que tienen nuestros usuarios y usuarias. Cuando vemos que estos son suficientemente comunes, pues hacemos experimentos para ver cómo podemos solucionarlos. Si es necesario con IA, pues la utilizamos. Y cuando ya vemos que la solución hemos probado que nos dará valor, pues entonces la implementamos y la ponemos en producción. Todo esto siempre siguiendo tanto la legalidad como los valores éticos de la compañía. Y en este sentido, hablando de legalidad, ¿no? Como ya ha dicho antes, ha mencionado Xavi, antes, este año se ha aprobado el AI Act, que es la primera regulación europea que, pues eso, ¿no? Que regula las aplicaciones de la inteligencia artificial en sus aplicaciones. Y como vemos, el sector del empleo está en el segundo escalón, empezando por arriba, ¿no? Esto tiene todo el sentido del mundo porque al final, si un algoritmo tiene sesgo o discrimina a cierta persona y esta persona no puede conseguir empleo, pues es un impacto clarísimo a su vida, ¿no? Por lo tanto, es algo que tiene que estar realmente regulado y por eso está aquí. ¿Qué hacemos nosotros? Pues nosotros hemos empezado ya, bueno, hace meses ya que hemos estado hablando primero con el Departamento Legal de Adevinta para ver cómo nos tenemos que adaptar para asegurarnos de que cumplimos esta nueva legislación, pero además hemos estado participando en planes piloto con auditorías externas y en este caso a Digital. Y somos una de las primeras empresas de España que tenemos un certificado que nos dice que nuestros algoritmos son transparentes y que no tienen sesgos. Además, porque no solamente estamos haciendo esto porque la ley nos va a obligar a hacerlo de manera inminente, sino que está dentro de los valores ya de la compañía. Hace años que estamos participando en este proyecto, el proyecto Find the Chart, que es un proyecto que lidera la Universidad Pompeu Fabra, pero que involucra a universidades de toda Europa. Es un proyecto europeo y en este proyecto lo que se persigue es detectar y mitigar el sesgo en aquellos procesos de selección que están basados en algoritmos, ¿no? Los objetivos son, pues, detectar este sesgo, desarrollar herramientas para mitigarlo y formar a la gente que participa en estos procesos de selección, pues, para conseguir evitar este tipo de discriminación. Nosotros desde Adevinta estamos implementando y demostrando que todo lo que las instituciones de investigación que están aquí están desarrollando, pues que se puede llevar a práctica en un entorno real. Y esto es todo lo que os queríamos contar de Adevinta. Si tenéis más dudas sobre algo, queréis comentar cualquier cosa, pues Osera o yo después estaremos por aquí durante las pizzas y podemos seguir hablando de ello. Ahora ya os dejamos con lo que interesa de verdad. Vale. Pues gracias, qué mejor que una empresa que trabaja con, bueno, y además tiene certificación de transparencia algorítmica como para empezar con las charlas de hoy, ¿no? De explicabilidad
primero y luego de inteligencia artificial confiable. Pues empezamos con la primera, empezamos con Cristian. Cristian, me he traído unas notas, aunque nos conocemos, pero por si acaso. Bueno, es licenciado en matemáticas de la UPC y luego hizo un máster en investigación operativa y estadística, también en la UPC, y después de trabajar durante 10 años en la empresa privada en todos los aspectos del mundo de los datos, ¿no? En analítica, en construcción de modelos para la toma de decisiones, etcétera, pues empezó un doctorado en la UPC relacionado con lo que nos viene a contar hoy de la explicabilidad de modelos de inteligencia artificial. Antes que nada, se me ha olvidado un momento que es importante para los ponentes, saber más o menos de vosotros. ¿Cuántos trabajáis con datos en vuestra vida laboral? Vale, una gran mayoría. ¿Alguien es de entidades sociales? Perfecto, son muy buenas noticias tener también gente de entidades sociales interesada en estos temas. Pues nada, os dejo con esta información, te dejo con esto, tienes que enfocar ahí. Vale. Si no, Uy, no va. Y nada. merci. Gracias. Bueno, gracias por haberme invitado a dar esta charla. Me hace mucha ilusión, la verdad, así que me gustaría agradeceros el poder estar aquí explicando pues un poco mi rollo. Me voy a poner el cronómetro porque yo me suelo enrollar bastante, así que voy a estar vigilando que no me pase del tiempo. Pues nada, yo soy Cristian y como bien ha dicho Xavi, soy matemático, he estado trabajando muchos años en la empresa y bueno, sobre todo soy bastante curioso y hace 4 años, bueno, 3 años y medio, empecé un doctorado sobre interpretabilidad en los modelos de aprendizaje. Entonces, la charla lleva como título si debo confiar si debo confiar en ti, refiriéndome a la inteligencia artificial. Este es el título de un paper muy famoso, de un método de interpretabilidad que se llama LIME, del cual voy a hablar. A día de hoy creo que es de los 5 papers más citados de interpretabilidad. Y bueno, hablaré de él y un poquito del análisis y de lo que he aprendido acerca de este algoritmo durante el doctorado, ¿vale? Entonces, el primer punto que me gustaría explicar es dar una breve introducción al tema, ¿vale? Mucho del material que he recopilado se lo he robado directamente a mi director de doctorado, Pedro Delicado, porque él escribió un paper, hizo una revisión muy en profundidad sobre el estado del arte de los métodos de interpretabilidad. Y yo básicamente pues le dije que me enviara ni tan solo la presentación, sino dije pásame el LaTeX y pues he quitado los aspectos más técnicos y eso, pero básicamente me basé en muchas cosas, se las quité, las cogí de él, ¿no? Entonces, este es el paper del que os hablaba, el del LIME, ¿vale? El autor más famoso espero pronunciarlo bien, el Marcos Ribeiro, ¿vale? Ahora creo que está en Microsoft, es un paper que si lo miráis en Google Scholar tiene muchísimas citas. Entonces, yo empecé mi doctorado porque más o menos un día estaba en casa con mi pareja y teníamos una gatita, Maula. Entonces, era un día de pandemia y no sabíamos qué raza era la gata, así que los dos, ella es informática, yo soy matemático, pues en lugar de llamar a la veterinaria, lo que decidimos fue sacarle una foto y pasársela al Google Lens para que nos dijera un poco pues, de qué raza era nuestra gatita. Aquí no se ve, pero esto es un bar plot y nos dijo que esta gata era con una probabilidad superior al 60%, una gata como persa, y luego el resto ya es, pues comparado con este 70 o 60 bien largos, es despreciable.
Así que dijimos, mira, una gata persa. ¿Pero por qué? ¿Qué ha visto la inteligencia artificial en la gata para que nos diga que sea persa? Y no lo supimos responder. Entonces, bueno, en esos entonces, Pedro, que fue mi director de máster, de la tesis de máster, se puso en contacto conmigo y me dijo, mira, tenemos algo de dinero en el departamento, ¿te interesa venir y hacemos un doctorado un doctorado? No sé. Y yo dije, pues mira, tengo esta pregunta que responder, pues vamos a ello, ¿no? Vamos a interpretar el modelo que hay en mi Google Lens, porque yo no sé por qué yo empecé a buscar gatos persas por ahí y dije, pues no tengo ni idea, no sé qué habrá visto. Y nada, entonces, pues esto fue un poco la excusa, así medio en broma, que me llevó a meterme en todo el tema de la interpretabilidad en modelos de Machine Learning. Ya viendo a temas más serios, la primera pregunta es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué necesitamos esto? Vayamos a hacer cosas que realmente sirven, ¿no? Si no, pues ¿por qué? Bueno, pues uno se pone a buscar noticias y de tanto en tanto encuentra algo alarmante en las noticias, ¿no? Por ejemplo, en temas de justicia, en Estados Unidos, esto yo no lo sabía y quizás me equivoco un poco dando los detalles, pero si es así, pues perdonadme, pero se ve que hay una empresa que se llama Compass, que lo que hace es que tienen un algoritmo basado en Machine Learning que para las personas que están a punto de recibir la libertad condicional se les calcula una probabilidad de reincidencia. Entonces, bueno, si esa probabilidad es bajita, pues esa persona tiene más facilidades para obtener la libertad condicional. Y si no, pues lo tiene más difícil. Digamos que el juez es asistido por una inteligencia artificial para su toma de decisiones. Entonces, un grupo de periodistas y de investigadores se puso a trastear, a manipular el algoritmo este. Y se dieron cuenta de que el algoritmo estimaba probabilidades superiores para la gente de color negro, para la gente de color, versus a los que no eran de color, ¿no? Había una diferencia significativa. Entonces se plantearon la siguiente cuestión, ¿vale? El algoritmo nos está haciendo esta diferenciación, parece que es un algoritmo sesgado, pero se hicieron la pregunta de, bueno, es que puede ser que cuando observamos los datos sea así, ¿no? Que desafortunadamente pues esto esté sucediendo, que la probabilidad observada sea así. Entonces hicieron un estudio donde, dejando de banda al modelo, estimaron probabilidades de reincidencia teniendo en cuenta el factor raza o color. Y cuando hicieron este análisis se dieron cuenta que las probabilidades observadas se cruzaban, que las personas de color reincidían con una menor probabilidad que las que no eran de color. Así que el algoritmo se pudo demostrar que estaba sesgado. En temas médicos, cada vez se está utilizando más la inteligencia artificial, pero muchos médicos a la hora de hacerlo, pese a que sean herramientas muy potentes, son muy reacios de utilizarlo porque no entienden qué está pasando ahí. Ellos ven un output, que en muchos casos es la probabilidad de tener una enfermedad, la probabilidad de que haya una zona tumoral en una imagen, pero no saben lo que está pasando. Entonces, pues es una barrera muy grande a la hora de utilizar una herramienta muy potente. Otro tema donde se está utilizando y cada vez más es en la conducción autónoma. Aquí yo me encontré que Tesla tiene, bueno, el autopilot, que es una característica de sus vehículos donde pueden conducir utilizando modelos de inteligencia artificial, pueden conducir de forma autónoma. Pues esto hace 2 años, en una situación muy simple, una autopista, línea recta, apenas había tráfico. Una familia iba en un coche en modo autopilot y el autopilot decidió tomar la decisión, basado en lo que estaba capturando el modelo de inteligencia artificial, de salirse de la autopista y precipitarse por un barranco. Provocó un accidente, pues creo que murió parte de la familia en ese accidente. Entonces, bueno, pues ¿por qué necesitamos
aquí podemos responder a la primera pregunta, ¿no? ¿Por qué la necesitamos? Hombre, pues creo que sí. Cada vez nuestra sociedad está tomando una tendencia donde la IA está tomando cada vez más importancia. Debemos saber lo que está pasando con estos algoritmos. Luego, vale, ok, la necesitamos, pero ¿realmente nos importa? Bueno, el año pasado el profesor Bise, que es un catedrático en Polonia, bueno, no sé pronunciar la ciudad, es un catedrático y ahora actualmente está colaborando con algunas figuras de la inteligencia artificial y legisladores europeos para regular, bueno, para poner un poco de manifiesto las leyes de la inteligencia artificial. El año pasado vino a la universidad a darnos un seminario sobre interpretabilidad y, bueno, tomé algunas notas de él y básicamente lo que él nos venía a decir es que cada vez la IA está más presente en nuestro día a día, en nuestras decisiones. Ya no se trata solo de tener estos algoritmos, sino un poco de entenderlos, de saber qué está pasando, ¿no? Entonces, cada vez encontramos pues, noticias que ponen más de manifiesto la necesidad de saber qué es lo que está pasando. Por ejemplo, este es un paper en el que creo que lo entrenó Google. Tenía un dataset de huskies, este es un ejemplo muy clásico, de huskies y lobos, ¿no? Entonces entrenaron el algoritmo para dar una foto, saber si hay un husky o si es un lobo. El algoritmo iba súper bien, pero de repente le pasaban fotos donde claramente, como esta de aquí, se veía que era un husky y nos decía que no, que era un lobo o viceversa. Que hay alguna foto que no se ve aquí donde se veía que era un lobo y nos decía la inteligencia artificial que era un husky. Se pusieron a analizar el algoritmo y al final vieron que la inteligencia artificial lo que había aprendido no eran las características de un lobo o de un husky, sino el fondo. Se dieron cuenta que todas las imágenes donde habían husky siempre había nieve. Con lo cual, el algoritmo, cuando tú le pasabas un lobo con un fondo de nieve, automáticamente te decía husky. Y cuando le pasabas un husky con un fondo que no era de nieve, lo que te decía es que era un lobo. Aquí habían cometido un error de representación. Los datos de entrenamiento estaban sesgados, con lo cual sesgaron al modelo, porque no era representativo aquello que habían utilizado para entrenar el modelo. Entonces, aquí es otra imagen que yo os lo explico porque no se ve muy claro, pero lo mismo, lo que se trataba de saber es que si en la imagen había un caballo o no había un caballo. Entonces, le pasaban esta imagen de aquí, la inferior, donde hay un caballo, y decía que no había un caballo. Le pasaban la superior y le decían, sí, aquí sí que hay un caballo. Entonces, utilizando métodos de interpretabilidad, le dijeron, vale, ilumíname aquellas zonas que son importantes para ti a la hora de darme la predicción. Y resulta que el modelo nos estaba indicando esta zona. En esta zona hay un texto. De nuevo, lo que el algoritmo había entendido es que cada vez que veía un texto, lo que nos estaba diciendo es que era la foto de un caballo, porque los datos de entrenamiento estaban mal seleccionados. No se preocuparon de entrenar el modelo con datos de caballos sin texto. Entonces, estoy aquí, pues también nos estaba diciendo que, bueno, aquí lo hacía bien, pero aquí lo hacía mal, ¿vale? Entonces, durante mucho tiempo la comunidad se ha preocupado del machine learning y de entrenar modelos de aprendizaje automático y de analizarlos, pero no de analizarlos. Entonces, está llegando un punto donde tenemos esta necesidad de saber qué está pasando con este modelo. Y este es un poco de lo que va el campo de la interpretabilidad, de poner un poco de luz
a esta caja tan negra y que cada vez es pues, más negra, ¿no? Ahora ya tenemos los modelos generativos, ya van más por encima que el deep learning, o sea, cada vez es más oscuro. Entonces, en este campo de la interpretabilidad, pues os lo voy a presentar un poquito. Después de 3 años y medio de doctorado, creo que es un campo que, tal y como se está planteado, está destinado a fracasar porque nos estamos preocupando cada vez de encontrar métodos de interpretabilidad más rápidos y mejores y que el paper que se publica es más resultón y más bonito, pero no se están teniendo en cuenta, al menos como matemáticos, como una base más axiomática, ¿no? De saber qué se quiere de un método que va a explicar, de expedirle pues, ciertos axiomas. Hay papers que hablan de que, pues, de que los modelos predictivos pues, tienen que ser transparentes, interpretables, explicables y que los métodos que se puedan poner alrededor pues, tienen que ceñirse un poco a estas propiedades que se desean de los modelos de Machine Learning. Pero bueno, esto es muy bonito puesto aquí, pero ahora de la realidad, cuando nos basamos un poco en los papers que hay publicados, pues la comunidad se preocupa más de que el método sea más rápido que lo que hay existente, que no de poner de manifiesto pues aspectos más importantes, ¿no? Entonces, pues sobre esto hay mucha literatura, como podéis ver aquí, ¿no? Pero bueno, es literatura que funciona, que es muy bonita, pero a día de hoy pues no se está utilizando. Entonces, hay ciertas diferencias, hay investigadores e investigadoras como esta investigadora, Cynthia Rudin, me gusta muchísimo porque ella sí que intenta poner un poco de foco en que lo que hace sea interpretable. Entonces, su equipo de investigación desarrolló una red neuronal que era clasificatoria una red de clasificación para imágenes, donde no solo daban una probabilidad de que un cierto pájaro fuera de una especie, sino que además la propia red neuronal nos daba zonas de la imagen que le habían que le habían ayudado a tomar la decisión. Esto que vemos aquí con pájaros, a nosotros pues es muy bonito. Era un prototipo que le llevó a desarrollar un modelo para clasificar imágenes de mamografías. Esto le sirvió muchísimo a un equipo de radiólogos y porque les ayudó a entender por qué, donde tenían ciertas dudas de si había un cáncer o no en una mama, por lo tanto el siguiente paso era tomar una biopsia, que es algo muy invasivo, ayudar a los radiólogos a decidir si hacer la biopsia o no, basado no en la predicción del modelo, sino en lo que el modelo les estaba diciendo que veían mal o qué zonas veían tumorales, ¿no? Entonces, creo que es un grupo de investigación muy bueno y hacen trabajo pues, aplicado mucho en la medicina. A nivel de interpretabilidad, pues digamos que cuando desarrollamos métodos de interpretabilidad, los podemos agrupar en 2 grandes bloques. Métodos locales, que se preocupan en explicar qué pasa alrededor de un punto. Imaginaos que tenemos un modelo de clasificación por ejemplo, de si hay fraude o no. Entonces, yo le doy información acerca de una transacción, por ejemplo, bancaria, y el modelo me dice, sí, aquí hay fraude. Entonces, yo me quiero preocupar por qué me está diciendo que hay fraude para esta transacción en concreto. Esto es lo que se conoce como método local, porque estamos describiendo localmente en torno a ese punto lo que está pasando. Y luego tenemos métodos globales que intentan describir el modelo a alto nivel, ¿vale? Intentando dar como un ranking de las features, de aquellas características que son más importantes, ¿vale? Luego los métodos también se dividen en específicos o agnósticos. Específicos es que un método de interpretabilidad está diseñado para un tipo de modelo en concreto, para una red neuronal, para un XGBoost, para un random forest, mientras que luego están los modelos agnósticos, que me da igual el modelo que me pases, yo lo que te voy a dar es una explicación, independientemente si es de una red neuronal o de si es un XGBoost o un random forest, ¿vale? Y bueno, aquí
es una clasificación a muy alto nivel, que no voy a entrar en detalle. Lo que sí que quiero decir es que de todos los métodos que existen, Lime, pues es, junto con Sharp, son dos de los métodos más famosos, ¿vale? De aquí, voy a acelerar un poquito, lo que me gustaría que os quedarais es con la idea del feature base, métodos que se basan en rankear a las features, de decir, vale, pues para el modelo, la feature más importante a la hora de decidir si la transacción es fraudulenta o no es la hora a la que se ha realizado la transacción. Esto es súper importante, por ejemplo, pues nos da un ranking de las features, ¿no? Hay otro tema, pero bueno, no me gustaría entrar en detalle. Yo os voy a explicar Lime y un poquito un análisis, ¿vale? ¿Qué es Lime? Vale. Lime es el método del que os he hablado antes, es Local Interpretable Machine Learning Explainable o algo así, ahora no lo recuerdo. Entonces, lo que Lime hace básicamente es, yo tengo un modelo que es muy complejo de explicar, voy a utilizar un modelo mucho más sencillo, como puede ser un modelo lineal, para explicar el modelo complejo, ¿vale? Yo te voy a dar un punto y en torno a ese punto voy a construir un modelo lineal. Y como el modelo lineal todos lo sabemos interpretar, porque miramos a los coeficientes, etcétera, pues entonces voy a trabajar así. Esta es la idea, a alto nivel, ¿vale? Entonces, ¿qué hace Lime? Lime lo que hace es, dado un punto, X estrellita es el punto que yo quiero explicar, lo que hace es, se crea una vecindad alrededor de este punto, ¿vale? Al Lime le tenemos que pasar un dataset de training o un dataset de test, ¿vale? Y entonces lo que hace Lime y un punto que queremos explicar y el modelo de Machine Learning, obviamente. Entonces lo que hace es crearse una vecindad alrededor de este punto. Entonces lo que hace es esto, lo que os he dicho. El esquema de aquí. Yo quiero explicar este punto, ¿vale? Yo le paso en lo que vemos en color continuo, el background es el modelo de Machine Learning, ¿no? Que pues es súper flexible, complejo, etcétera. Aquí tenemos dos features. Yo te paso este punto y quiero que me lo expliques. Pues lo que se hace es, se crea un vecindario alrededor de este punto, habrá algunos puntos más lejanos, otros más cercanos, y una vez tiene los puntos creados, utiliza el modelo de Machine Learning, en este caso estamos hablando de un problema de clasificación, pues utiliza el modelo de Machine Learning sobre cada uno de los individuos del vecindario y dice, pues mira, el modelo de Machine Learning me dice que esto es de la clase roja, esto es de la clase azul, esto es de la clase azul, esto es de la clase roja, ¿vale? Entonces, una vez ya tiene construido, tiene para cada uno de los puntos del vecindario, tiene cada una de las clases, lo que hace es un modelo generalizado lineal, un GLM, con pesos. Como más cerca el vecino está del punto, más peso le va a dar, ¿vale? Entonces, el tamaño del punto de la cruz representa el peso que tiene. Este de aquí, como está muy cercano, pesa más que este de aquí. Básicamente, esto es Lime. Entonces, pues con esto, Lime lo que nos da es los coeficientes del modelo lineal local. Entonces, básicamente, estos coeficientes se utilizan pues, para dar importancia a cada una de las features. Entonces, el paper está muy bien, pero realmente, cuando nos lo ponemos a analizar, aquí todo esto es lo que os he explicado, pero un poco más matemático. Perdón, vale. Realmente, perdón por el mareo, que os estoy mareando un poquito. Quiero parar quizás en la... Vale, no, en la 33. Vale, sí. No, un poquito menos, perdón, en la 30. Vale, entonces, el paper está muy bien, pero incurre en dos problemas que ya se han estudiado mucho en la bibliografía de estadística clásica, ¿vale?
Uno de ellos es el demonio o el problema de la dimensionalidad, ¿vale? El desastre de la dimensionalidad, que es que cuando estamos hablando de espacios de alta dimensionalidad, por ejemplo, y alta dimensionalidad ya pueden ser 10 features, no más, las cosas ya no funcionan bien cuando hablamos de cosas locales. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, consideramos el cubo unidad, ¿vale? El cubo o el cuadrado que tiene por lado 1, ¿vale? Y yo pongo una distribución uniforme allí, ¿vale? El 1% de los datos, por ejemplo, para dimensión 2, sucede a distancia, el 1% de los datos sucede, espera, que aquí... Vale, sí. El 1% de los datos sucede a distancia 0,1 y el 80% sucede, o sea, tenemos que imaginarnos la distancia de longitud 1, entonces yo tengo el 1% de los datos, ¿vale? A distancia 0,1 y el 80% a distancia 0,3 del origen. Más o menos los datos los tengo cerca cuando hablamos de dimensión 2. Si nos vamos a dimensión 10, necesitamos, para cubrir el 80% de los datos, necesitamos irnos casi al extremo, casi a unidad 1, ¿vale? Realmente, lo que era un vecino, si consideramos que nuestro límite está en el 1, casi nos tenemos que ir al final de todo, ¿vale? Nos tenemos que imaginar un cubo en dimensión 10, casi nos tenemos que ir al final de todo para obtener el 80% de los vecinos. O sea, casi me estoy alejando un montón. ¿Qué pasa? Cuando Lime crea vecinos, crea cosas muy lejanas, con lo cual, básicamente, como luego asigna pesos, eso que he creado allí ya no me sirve de nada, porque no me está afectando en mi modelo. Entonces, incurre en un problema de la alta dimensionalidad, que básicamente todo lo que yo me estoy generando, los vecinos, la gran mayoría no me sirven de nada, porque me tengo que alejar muchísimo para cubrir el 80%, para tener el 80% de mis datos, ¿vale? Este gráfico es más o menos lo que yo os he explicado, ¿no? Que para cubrir en dimensión 1, para cubrir el 10% de los datos me tengo que alejar poquito, para cubrir el 10% me tengo que alejar un montón a medida que la dimensión va aumentando, ¿vale? Entonces, bueno, tampoco me querría alargar muchísimo más. Es un problema similar que sucede es con la densidad que tengo que llenar. Por ejemplo, aquí estamos hablando de una esfera. ¿Cuántos puntos tengo que meter en una esfera para tener suficientes datos, ¿no? Cuando estamos hablando de una esfera en 2D, ¿vale? Necesitamos poquitos, ¿vale? Pero a medida que consideramos dimensiones más grandes, necesitamos una brutalidad de datos para cubrir una esfera. Entonces, esto en Lime no se ha tenido en cuenta, ¿vale? ¿Qué pasa? Que para poder realmente estimar lo que pasa en el vecindario de un punto, necesito muchísimos puntos alrededor de ese puntito para poder crearme un vecindario que sea significativo, para poder capturar cómo mi modelo de Machine Learning me va, las fluctuaciones de mi modelo de Machine Learning. Todos estos aspectos, cuando se han diseñado este tipo de algoritmos, no se han tenido en cuenta. Con lo cual, cuando empezamos a utilizar cuando empezamos a utilizar este tipo de métodos, tenemos explicaciones que muchas veces no entendemos. Y el motivo por los cuales no lo entendemos es porque los métodos no son buenos cuando tenemos muchas features, ¿vale? Entonces, bueno, ya con esto me voy a las conclusiones. Había puesto más cosas, pero me voy
para las conclusiones. Entonces, un poquito lo que yo vengo a decir es que el campo está muy bien, pero yo creo que está bastante como enfocado a fracasar porque no se tienen aspectos como cruciales. Creo que hay que darle una vuelta y, bajo mi punto de vista, se está atacando un problema que involucra muchos campos, ética, mate, sobre todo matemáticos, bajo mi punto de vista que soy matemáticos, pero se está tratando desde un punto muy de ingeniería, ¿no? De tener un método que sea rápido, porque si no la gente no lo va a utilizar, o un método que con 2 líneas de código se pueda utilizar, pero realmente no se están teniendo en cuenta requerimientos pues que son como bastante cruciales, ¿no? El hecho de decir, bueno, pero ¿cómo puedo medir si algo es transparente o no? ¿Qué quiere decir transparente? ¿No? Todas estas cuestiones los investigadores no se las plantean, con lo cual, pues se acaban con artículos científicos muy buenos, pero que a la hora de la verdad, cuando tienen que llegar a la sociedad, no sirven de nada, porque están pasando cosas que no sabemos si es porque el modelo de Machine Learning no funciona, si por el que el método de explicatividad no funciona o por una combinación de ambas cosas. Entonces, bueno, esto es un poco mi charla y mi experiencia después de 3 años de investigación. Muchas gracias. Vale, bueno, Vale. Bueno, gracias, Cristian. No lo he comentado antes, pero dejamos las preguntas para el final. O sea, pasamos al siguiente ponente y luego hacemos una parte más de preguntas que tengáis específicas y a ver si así dinamizamos un poco un debate entre todos y todas. Entonces... Vale. Bueno, Cristian, gracias. Te veo en un último año de doctorado. Creo que todos los que hemos hecho un doctorado estamos en una situación similar en algún punto de la tesis, pero bueno, se sale. Vale, pues voy presentando a Axel. Axel o sea, primero Cristian nos ha explicado un poco la parte de explicabilidad de modelos. Ahora vamos a intentar aterrizar sobre el mundo de la inteligencia artificial confiable, de cómo intentar pues, hacer modelos de inteligencia artificial y validar que podemos confiar en ellos, ¿no? De Axel yo no lo conocía, por tanto vuelvo a venir con una chuleta, pero es matemático e informático y actualmente trabaja de investigador en el grupo Caos del BSC, del Barcelona Supercomputing Center. Hizo un doctorado industrial en BBVA con la Universidad de Barcelona y se ha centrado, bueno, su tesis doctoral iba de modelado de incertidumbre aleatoria utilizando aprendizaje profundo. Y ahora, sobre todo, se centra en proyectos de inteligencia artificial confiable en sectores como la conducción autónoma, la aviación, la farmacología y la detección de noticias falsas. Y nada, pues adelante. Sí, sí, sí. Uy, uy, uy. ¿Me escuchado bien? Sí, ahora, bien. Perfecto. Muy bien, pues encantado de que estéis aquí, la verdad que es un honor. Vuestras charlas son una barbaridad normalmente, o sea, vine a la última, ya era una barbaridad y esta, pues esperamos que pusisteis el listo muy alto, así que vamos a intentar acercarnos. Como ha comentado, la charla pues básicamente sería sobre cómo podemos hacer para hacer sistemas de inteligencia artificial que de alguna manera sean seguros o que se puedan aplicar en ámbitos donde estamos interesados, que el sistema en sí, pues si comete un error, pues antes de cometerlo nos dé información que nos haga que nosotros usemos o no lo usemos en función de si está seguro o no el sistema de generar la decisión que iba a tomar. Entonces, esto es un problema que no
No afecta a una sola área, como os podéis imaginar. El tema de hacer sistemas seguros, así dicho a alto nivel, es una cosa que puede afectar desde, como comentaba, conducción autónoma, aviación, es decir, todo lo que sea automoción. Hay desde hace años existen todas las ISOs, que al final son certificaciones que dicen este coche o este vehículo puede estar funcionando, o un avión cualquiera. Tienen distintos tipos de certificaciones que te aseguran que el buen funcionamiento del vehículo en cuanto se esté funcionando. Cuando llega la inteligencia artificial y empezamos a automatizar ciertas tareas de estos sistemas, nos topamos con un nuevo problema, y es que básicamente estamos dando la responsabilidad a un sistema autónomo, que este sistema empezará pues, a tomar decisiones en cosas que puede tener un riesgo. Y, por ejemplo, en el caso de conducciones, claro, o sea, el riesgo puede ser pues, llegar a la muerte de tanto las personas que están en el coche como las que puedan estar fuera, provocar desastres, etcétera. Pero podemos ir más allá, podríamos ir al ámbito farmacéutico y veríamos que es claro donde hay muchas aplicaciones donde básicamente si automatizamos puede tener una consecuencia si lo que estamos automatizando empieza a hacerlo mal, pues puede estar afectando a las personas. Y no solo esto, en el ámbito médico también, en el ámbito financiero, en el ámbito... es muy global. Y ahora más, porque básicamente, pues como comentabais, entrarán en vigor nuevas leyes que de alguna manera forzarán a todas las empresas que estén usando inteligencia artificial a adherirse o tener una metodología que certifique el buen funcionamiento de sus sistemas, lo cual hace que todo cobre muchísimo más sentido y sea pues, mucho más relevante todo lo que estamos haciendo a nivel de investigación, tanto la parte de explicabilidad que comentaba Cristian, la parte de certificación a nivel de seguridad, muchos otros ámbitos que veremos. Entonces, todo esto de intentar que estos sistemas cumplan o hagan una función que de alguna manera pediríamos a un humano que hiciera esa tarea, pues esto se puede caber en un paraguas. Un paraguas que al final hay varios términos para eso, por ejemplo, Responsible AI y el otro sería Trustworthy AI. Aquí lo tenemos. El paraguas de Trustworthy AI es una cosa que hace tiempo que se está tratando. Uno de estos textos donde se trata pues, es, por ejemplo, la Ethics Guides que hicieron de Trustworthy AI a nivel de Europa, de la Comisión Europea. Y a partir de ahí también hay muchos otros trabajos que han ido saliendo en los siguientes años donde están intentando, pues, como comentaba Cristian, hay mucha palabrería de intentar decir esto necesitamos transparencia, necesitamos muchos términos muy bonitos, pero que aún en el momento donde estamos no tenemos de todo claro cómo se traslada esto a la práctica, qué tenemos que hacer. Entonces es un reto. Es cuando nos encontramos como investigadores en un reto de, bueno, tenemos una necesidad como sociedad, no está hecho lo que toca hacer, por lo tanto, bueno, pues tenemos unos temas que tenemos que estar haciendo investigación sobre ello, lo cual como investigadores es bonito, porque digamos, nuestra tarea pues es clara, es una cosa que puede estar impactando en la sociedad porque la sociedad tiene una necesidad de... Y en concreto, por ejemplo, tenemos los principios de Responsible AI de Microsoft, que por ejemplo yo creo que son bastante claros cuando los ponen. Continúan siendo términos muy bonitos cuando los ves, pero a la hora de la verdad mapearlo no es fácil. Ellos definían que habían 6 principios y los 6 principios eran estos. En concreto, pues lo que nos pertoca actualmente en las diapositivas que vamos a tratar sobre todo será este. Nos vamos a centrar en la parte de reliability, toda la parte de safety, cómo hacemos sistemas que sean seguros, etcétera. Pero esto también acaba afectando la parte de accountability también, es decir, y todo afectará, pero el punto es, hay una cosa que es clara, que es cuando una vez nosotros hacemos un sistema que, digamos, empezamos a hacerlo confiable, también tenemos que ser capaces de intentar tratar temas dentro del concepto de accountability. También estamos tratando el tema de sesgos, por lo tanto, incluso puede estar afectando a fairness. Puedes estar afectando, diferenciamos, no es lo mismo security que reliability and safety. Es decir, security hace referencia a todo lo que sería, vamos a hacer que este sistema sea robusto a ciberataques, cualquier cosa así, de la parte de reliability, que es el buen funcionamiento del sistema. Lo que quiero es que el sistema, cuando lo diseño para llevar un coche, lo lleve de forma correcta. No es lo mismo el concepto, son cosas distintas, se mezclan, pero podemos separarlo. Podemos poner una definición que de alguna manera esto sí que está claro. Parte de inclusividad, toda la parte de intentar, pues eso, que ciertos sectores queden incluidos, no incluidos. La parte de transparencia, pues eso, lo que no queda del todo claro, pero podríamos decir que hay gente que piensa que transparencia es considerar que somos capaces de entender cada uno de los pasos del algoritmo. Hay algunas cosas ahí que, bueno, pero hoy no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de reliability and safety, y así que tiramos.
Y entonces aquí, como no sabía el tipo de audiencia que tenía, lo he hecho un poco así, un poco de a las 7 de la tarde, 8 de la tarde, cuando uno ya está para empezar a pensar en otras cosas. Entonces, aquí lo que os estoy planteando es, vamos a intentar pensar en qué sería el concepto de duda, ¿no? Al final es lo que estamos intentando hacer. Cuando hablamos de vamos a hacer un sistema seguro, lo que queremos es que el sistema sea capaz de dudar y transmitirnos esa duda, que haga como el humano, que se encuentra ante una situación y a veces tiene claro la decisión y a veces no. Dice, delante de esta situación, pues no sé qué decisión tomar. Y la duda esta puede venir por varios motivos. Podría ser porque es que hay varias opciones que son para mí correctas. Todas ellas para mí, estas 3, o sea, hay 4 opciones, pero estas 2 concreto, podría ser tanto una como la otra. Estas 2 claramente no, pero en esas 2 dudo. Bueno, esto es un tipo de duda distinto de me encuentro delante de estas 4 opciones, pero es que para mí es totalmente nuevo, no tengo ni idea de qué hacer aquí. Bueno, esto es otro tipo de duda que no es lo mismo. Antes es que dudabas entre 2 opciones, lo que se dice a nivel de incertidumbre aleatórica, el otro es una duda a nivel de anomalía, es una cosa que para mí es nueva, no sé qué hacer, pues no sé qué decisión decir. El sistema, cuando queremos que dude, queremos que él sepa identificar qué tipo de duda está tomando. Si se encuentra delante de un nuevo tipo de objeto que por lo tanto pues no sabe si tiene que atropellarlo o no, o por contra se encuentra delante de una opción que dice es que los 2 carriles me llevan allí mismo, por lo tanto debería tomarlo, cualquiera de los 2 me va bien, porque al final más o menos acabo ahí mismo, pero hay otro tipo de duda, que no es ninguna de estas 2, que hace referencia al sesgo, que comentaba antes también Kristen, en cierta manera, o sea, al final es, si nosotros siempre hemos visto personas adultas en una calle, en una ciudad, y de golpe un día nos ponen un niño, esto es una anomalía. Pero si los niños tienen una particularidad que justamente hacen, como el pasaba con el husky, ¿no? Los huskies siempre tienen nieve detrás. Bueno, el hecho es que nuestro sistema se ha sesgado y de golpe ha aprendido de que cuando aparece nieve detrás, pues es un husky directamente. Nosotros, como diseñadores de sistemas de IA, tendríamos que ser capaces de alguna manera, proveer al sistema la capacidad de saber cuándo se encuentra dentro de una situación que su conjunto de datos o si lo que haya hecho le ha hecho sesgarse y pensar en una solución. Es decir, el concepto de diversidad es importante y no tiene nada que ver con anomalía ni con la parte de oclusión, que podríamos decir, o la aleatory uncertainty que comentábamos antes. Y por lo tanto, pues tendríamos que montar sistemas que fueran suficientemente diversos, que trabajasen, colaborasen de alguna manera para pues, evitar ese tipo de dudas. Entonces, si planteamos estos 3 tipos de dudas, esto está relacionado con un marco probabilístico, que después podemos ver. Pero vamos a un ejemplo que quizás es más interesante, y también para las horas que estamos yo creo que puede ser interesante. Nos pasa muy a menudo. O sea, ahora, por ejemplo, aquí os pongo el ejemplo de, no sé cuántos de vosotros conoceréis el campo de medicina, el tema de residentes, cómo están montados ellos jerárquicamente con los militares, pero hay unos estratos y ellos cuando entran de alguna manera a hacer una especialidad, empiezan con varios rangos y el primer rango de todos es el concepto de residente, que es digamos el soldado raso, el que entra ahí, el que se tiene que comer los marrones. Después hay el adjunto. Bueno, pues bien. Vamos a imaginar el sistema siguiente, ¿no? Nosotros tenemos una jerarquía, tenemos a los residentes, tenemos los adjuntos. Los residentes llegan y empiezan a tratar un problema. Es la primera vez que se encuentran con ese problema y por lo tanto, de alguna manera, cuando duden, pueden ir a su superior, que sería el adjunto. Vale, bien. Entonces, vamos a suponer lo siguiente. Un residente, nos interesa que el residente resuelva cuantos más problemas mejor. Ya veis para dónde voy, ¿no? El residente acabará siendo la máquina, pero por ahora es un residente. El residente queremos que de alguna manera resuelva cuantos más problemas mejor y cuando dude, avisa al adjunto. Entonces vamos al residente puede estar dudando, por ejemplo, se encuentra delante de una patología, ve eso y dice, tengo ni idea, es nuevo, totalmente, lo que decíamos, una anomalía. El residente puede ser que básicamente todos los casos que haya visto anteriormente siempre decía, es que esto es una luxación, tal, y por defecto diga, una luxación. ¿Cómo evitamos eso? Podríamos poner un equipo de residentes. Podemos tener un equipo de residentes que cada uno, de alguna manera, nos aporte una diversidad. Bien, sería una manera de solucionar el problema del sesgo. Y otra opción sería, bueno, que haya ciertos tratamientos que todos ellos nos da una solución buena para el problema. Entonces, en ese caso sería una duda, pero que todas ellas pueden acabar en un buen estadio. Hacemos el cambio. Ahora tenemos una máquina. Y esta máquina está supervisada. Vamos a hacer la colaboración humano-máquina. ¿Cómo lo hacemos?
Podríamos hacer lo mismo que estábamos pensando. Es el mismo esquema que se hace actualmente con los residentes. El residente está en una posición que cuando duda, al final pide al adjunto. El adjunto normalmente es el que en las guardias duerme, el residente no. Entonces, el adjunto básicamente tiene un rol que es el que se responsabiliza. El del residente no firma, quien firma es el adjunto. Nosotros queremos hacer lo mismo. Cuando estamos diciendo vamos a hacer sistemas de IA que nos resuelvan problemas, el primer estadio no es decir vamos a hacer una IA que nos resuelva todo, dejamos la IA que conduzca el coche y me olvido. No, no, no. Hay pasos. Y el primer paso sería que la IA me resuelva los estadios más básicos y de alguna manera pueda yo como humano dedicarme a lo más complejo. Pues aquí es lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. Podríamos hacer sistemas que de alguna manera identifiquen las problemáticas donde tiene más seguridad que lo va a hacer bien y lo que vea que vaya a dudar lo traspase a un humano y que de alguna manera la responsabilidad la continuamos pasando a humanos, pero la pasamos en los casos donde sabemos que ahí hay más peligro, más riesgo. Entonces, con este marco mental, pues podríamos montar un sistema de decisión, de toma de decisiones, ¿no? Y el tema de la responsabilidad, por lo tanto, se podría transmitir de alguna manera y podríamos hacer lo que en conducción autónoma le llaman los ASILs, ¿no? Que es como cada vez poder ir poco a poco subiendo más a ser más autónomos. ¿Cuándo podemos llegar a ser más autónomos? Pues a medida que este sistema, los residentes, pues sean más capaces de poderse encargar de más y más cosas. Pues podemos, de alguna manera, pues ir dejando que los adjuntos se dediquen a otras cosas a más alto nivel. Y ahora, la pregunta. ¿Qué pasaría si el residente llega a un momento que tiene tanto conocimiento que para el adjunto le es imposible saber si lo que está resolviendo está bien o mal? ¿Qué pasaría si el chat GPT te da respuestas que dices, pues la verdad que ya llega un momento que me está comentando ciertas cosas que, bueno, estamos llegando a puntos donde nos estamos encontrando con sistemas autónomos o que nos dan respuestas que nos ponen un poco entre las cuerdas de decir, bueno, ¿hasta qué punto lo que nos está dando este sistema es una anomalía o no es una anomalía? ¿Lo está haciendo bien? ¿Lo está haciendo mal? ¿Cómo puedo hacer que el chat GPT detectar que está en un espacio anómalo cuando ha entrenado con una cantidad ingente de datos y, por lo tanto, hasta qué punto, esto es un debate que hay en la literatura, ¿no? ¿Hasta qué punto es el ChatGPT un loro que está repitiendo ahí todo lo que ha visto o es que genera cosas que son realmente nuevas? Hay una cosa aquí de generación. ¿Es digamos, el residente ha pasado a ser adjunto ya porque ha conocido tanto que ya podemos decir que es adjunto o qué ha pasado? Entonces, este es un problema, es interesante, y se llama la emergencia de la inteligencia. Y es un concepto interesante. Un concepto que también es bastante smoke, al final, porque hay, como podéis imaginar, a partir de aquí se montan charlas, TikToks y lo que tú quieras montar a partir de este concepto. Y esto lo he puesto un poco así, porque eran las 8 y he dicho, bueno, vamos a montar una slide que sea un poco más así, pasar el rato. Pero fijaros que este concepto se conecta con el concepto de anomalía. Y ahí es donde la parte interesante llega. O sea, al final, lo que decíamos antes de anomalía sí que conecta con el concepto de emergencia e inteligencia. Y eso ya es interesante el concepto. Entonces dices, es verdad. No, digamos, el espacio que estamos explorando es increíblemente grande, pero quizás habría maneras de poder determinar en la zona que estamos si realmente el sistema está, pues eso, más o menos confiado. Podríamos intentar hacer algún análisis. Bueno, se podría hacer. Os lo dejo aquí. Y si funciona... exacto. Vale, entonces, nada, os pondré una fórmula y muy rápida. Ya veréis que y con esto ya tengo suficiente. No, básicamente aquí lo que hago es... tiene una justificación. Y, o sea, todos los tipos de incertidumbres, al final hay muchas maneras de verlos. Si vais a la Wikipedia veréis que hay muchas formas de categorizarlos. En nuestro caso, en el grupo, siempre hemos trabajado, digamos, con esta, digamos, división. ¿Por qué? Pues porque es bastante fácil mapear concepto o el por qué estamos haciendo cada cosa con una fórmula. Entonces, básicamente, si tú coges la distribución de la join, de donde estás uniendo las variables que vas a predecir, dadas las variables que tenías para tu sistema entrenar o lo que sea, de alguna manera puedes deshacerlo, hacer la regla de la cadena, separarlo, y al separarlo te salen términos. Y estos términos podrías asociar una parte que corresponde a las anomalías, la otra parte que correspondería a los sesgos y la última que haría referencia a toda la parte, digamos, de la incertidumbre aleatórica, que es las oclusiones. Es decir, varias opciones, todas ellas correctas, porque no tengo suficiente información para decir unívocamente esta es la opción correcta. Y ahora vamos a más humo. Entonces,
Vamos a mapear todo esto a sistemas reales. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, ¿qué hacemos nosotros en el BSC? Pues aquí tenemos un equipo de gente. Hay gente aquí que, por ejemplo, Tomás está ya detrás, lo tenéis. Él es doctorado industrial en Novartis. Tenemos varias gente que está cada uno trabajando en sistemas, podéis ver, en distintos ámbitos. La idea, ¿cuál es? Que, como comentábamos anteriormente, toda esta gente está trabajando en ámbitos distintos, pero todos acabamos mapeando en el mismo problema, que es, al final es cómo hacemos estos sistemas más seguros, etcétera. Todo lo que tenéis a la izquierda son proyectos europeos, a la derecha son colaboraciones con empresas, doctorados industriales, y tenemos muchísimos más. Esto solo es la parte, digamos, de IA, la que, digamos, Trustworthy AI, la que estoy yo ahí empujando y estamos todo el equipo. Así que el mérito para ellos también, que realmente hay muchísimo trabajo detrás y el que viene. ¿Cuál es la idea? Pues crecer en el buen sentido, en el sentido de decir, muchas de estas cosas estamos en los primeros pasos, es como si es totalmente embrionario, nos estamos encontrando de que cada vez más hay más, digamos, problemáticas más interesantes donde tiene sentido ya no estar pensando en sistemas que tienen mejor accuracy, sino en pensar sistemas que te reporten información más rica que de alguna manera permita colaborar humano-máquina, que permita pues, pasar a otro nivel, a nivel de cuando hablamos de inteligencia artificial. Entonces, ¿cuál sería la idea? Pues que poco a poco pues, vayamos generando esta unión entre necesidades de la industria, necesidades académicas de state of the art, donde está la frontera, y vayamos alineándonos, y parece que en este ámbito estamos bastante alineados, y continuar andando. Vienen proyectos. Y ahora vendrán proyectitos en los próximos tiempos, que si todo va bien, pues chulo, puede ser un bonito el futuro. Entonces, ¿cómo normalmente trabajamos dentro del BSC? 3 formas. Creación de consorcios, es decir, de alguna manera son proyectos europeos, buscamos financiaciones a nivel Europa, Comisión Europea, proyectos también internacionales. Trabajamos en el grupo Caos, en concreto, es un grupo que ya veréis, nada que ver. Ellos originalmente se dedicaban a sistemas embedidos críticos. Ellos han hecho las plaquitas que van en Airbus, en los sistemas de aviación. Cuando voláis en un Airbus, probablemente tiene esa plaquita. Y yo cada vez que vuelo pienso, maldita sea, espero que lo hicieran bien, porque me pongo pensando... No, a ver, lo que hicimos realmente no es tan crítico. O sea, no sería... O sea, si pasa, pasa. Pero el tema es, lo que ellos hacían era... Gente de arquitectura de computadores se dedicaba a, pues básicamente, a hacer unas plaquitas que sabían que iban a hacer el comportamiento adecuado para la tarea que querían hacer. Entonces, esto no tiene nada que ver con IA. Bueno, no, pero ¿cuándo tiene que ver? Cuando empiezas a decir, pero yo quiero una IA que haga lo que quiero, bla, bla, bla. Vale, pues ¿cuándo hemos llegado a este punto? En el momento en el cual los aviones han necesitado IA para funcionar, ha sido cuando hemos vinculado un mundo con el otro, y ellos empezaron hace 17 años, bueno, hemos ido evolucionando, ellos empezaron, digamos, por gente de arquitectura de computadores, pasaron por el ámbito de safety, metieron gente del ámbito de safety, empezaron a hacer multidisciplinaridad ahí, metieron gente de matemáticas de la teoría de valores extremos para de alguna manera asegurar matemáticamente que todo lo que hacían pues era correcto. Los que se dedican a modelar tornados, bueno, terremotos, cosas que no pasan nunca, pero que cuando ocurren, mal. Pues entonces, básicamente, eso era interesante. ¿Para qué? Para las plaquitas de esas, asegurar que en los momentos críticos o poco probables el funcionamiento continuaba siendo el adecuado. Bueno, y llegó un momento que esto se integró con sistemas de IA, y ahí es donde abrimos toda la línea esta, digamos, de hacer sistemas de IA confiables, y ahora ya el paraguas lo hemos abierto del todo y es toda la parte, digamos, de Trustworthy AI, donde ahí hay una necesidad brutal, por ejemplo, en toda la parte de explicabilidad, causalidad, digamos, es decir, cómo hacemos sistemas, lo que estaba comentando Cristian. También nosotros estamos dentro del grupo muy interesados, tenemos gente con doctorado en temas de causalidad que están conectándolos con explicabilidad, es decir, de alguna manera ellos no quieren hacer... Cristian nos ha contado varias técnicas para poder hacer explicabilidad. Hay alternativas también que son complementarias e interesantes, ambas usarlas, que al final lo que hacen las alternativas es vamos a montar un grafo causal que de alguna manera entiende las variables cómo se están relacionando y genera explicaciones a partir del grafo causal. Entonces se montan ahí unas fumadas y hacen cosillas. Bueno, pues muy interesante. Está bien, esto forma parte de nuestro... perdona. Ya. Forma parte al final de nuestro, digamos, de nuestras necesidades. 8 de la noche, ya veis, estoy cansado. Entonces, en Industrial Projects también estamos trabajando, Applied Research también, en proyectos con industria y en otros ámbitos. Y nada, y esto es un poco el resumen. Entonces,
¿Cuáles son los siguientes pasos? Pues los siguientes pasos, como comentaba, intentar unir todo esto, el mundo de Trustworthy AI, con más problemáticas en la industria y, como decía también, todo esto está muy relacionado con los tiempos que vienen con el tema de la UI Act, así que vendrán tiempos nuevos con todo esto y necesidades nuevas, las cuales, pues, el futuro es bonito. Así que cualquier cosa estamos en contacto. Gracias. Vale, intents també un par. Nos lo dejamos nosotros. Vale. ¿Sí? Ok, pues gracias, Axel. Intentaremos ser breves, que son las 8 de la noche. Vale. Vale, pues nada, vamos a hacer un ratillo de preguntas y debate mientras llegan las pizzas. Entonces, ¿m'ajudeu? Sí, tú dices que... Jo no ho sé. Aquí va. Sí. Hola. Vale. Vale. Yo quería empezar con una pregunta primero a Cristian, pero que luego también conteste Axel a la misma pregunta, que es, vale, yo trabajo de Data Scientist en una empresa y quiero hacer que mi modelo se explique. ¿Qué hago? O sea, ¿cómo empiezo? Porque claro, todo era muy catastrófico, entonces, ¿cómo empiezo? Vale, depende, claro, aquí el punto es supongo que estamos hablando de datos tabulares, imágenes. Vale, pues entender qué necesidad tienes y qué entiendes tú por explicatividad. ¿Necesitas saber qué es importante para el modelo? ¿Necesitas saber explicar el porqué de una predicción en concreto? ¿No? Imagínate, sobre todo los bancos, ¿no? El tema de la banca está sujeta a regulación y decir, y a veces, o bueno, a veces no, los clientes tienen el derecho de pedir por qué un crédito se ha concedido o denegado, ¿no? Entonces, esto para un banco puede ser crítico porque si no es capaz de responder esta pregunta, pues les pueden multar. Entonces, quizás donde tienes que potenciar tu necesidad de explicatividad es más en lo que se conoce como explicatividad local, en el hecho de poder explicar el por qué le estoy denegando el préstamo a alguien. Quizás por necesidades regulatorias tienes que explicar tu nivel a tu modelo a alto nivel, ¿no? El cómo funciona globalmente. Entonces, pues es eso, entender un poquito qué necesidad cuál es tu nivel de explicatividad y cómo de fiable tiene que ser. Yo creo que esa es la primera pregunta que habría que hacerse. Sí, la análoga, ¿no? Sí. Vale. Okay. ¿Sí? ¿Se oye algo? Que no. Hablo así. No, creo que no va. No. Sí? ¿Me escolteu? Vale, perfecto. A ver, si queremos hacer un sistema... ¿Sí? ¿Ahora? Sí. Vale, perfecto. Un sistema que sea seguro, ¿cómo lo haríamos? Bueno, un poco, aquí os lo he dicho a alto nivel, pero al final sería... imaginamos, por ejemplo, no sé en qué tipo de sistemas vais a estar usando normalmente, pero imaginamos que estáis haciendo cosas con un sistema de regresión, es decir, estáis usando un sistema de machine learning para hacer predicción sobre algo y de alguna manera decís, quiero asegurar el buen funcionamiento de ese sistema. Vale, de acuerdo, perfecto. Primero de todo, te tienes que preguntar qué tipo de errores puedes estar cometiendo, es decir, lo que decíamos antes del tema de las anomalías, el tema de los sesgos, el tema de las oclusiones, ¿todo esto ocurre en tu problema? ¿Está pasando? Bueno, pues si pasa lo de las anomalías, tienes que de alguna manera los datos de entrada, una anomalía hace referencia, al final, en la fórmula esa lo teníamos, ¿no? Pero hace referencia a los datos de entrada, no tanto a la predicción. Por lo tanto, tienes que usar un sistema que modelice la distribución de tu dato de entrada o que de alguna manera caracterice cómo son tus datos de entrada del sistema para que cuando venga una cosa rara te diga, vale, esto parece que es una cosa anómala, rara. ¿Cómo lo podríamos hacer? Pues bueno, hay muchas fórmulas. Por ejemplo, hay mucha gente que usa modelos variacionales, autoencoders, modelos tipo las GANs, cosas así para hacer el tema de anomalías.
puedes usar, si vais a Google y ponéis Anomaly Detection, veréis que hay a patadas. Podéis usar cualquiera de estos para empezar a probar. Tema de sesgos. Al final los sesgos están relacionados con, como comentábamos antes, con el hecho de que los modelos particularmente estén funcionando de manera incorrecta. Así que lo interesante sería, una forma fácil es entrenar distintos modelos que sabéis que van a funcionar de forma distinta delante de este problema. No es algo nuevo. En conducción autónoma se hace ahora, pero antes en temas de, por ejemplo, cuando teníamos sensórica y teníamos un sistema de tren que de alguna manera tomaba decisiones de si tenía que frenar o no, el sistema ese usaba información no solo del LiDAR, sino que usaba información de radar, a otras cosas que combinaba. Entonces aquí tenéis justamente un caso. Es un caso donde hemos usado para el mismo tema un input distinto, que sabemos que cuando haya un sesgo de que el LiDAR no detecta ciertas superficies de metal, te viene el radar y te salva porque no sé. Buscar una cosa que de alguna manera te asegure que el sistema pues vaya a dar una respuesta que es complementaria a la otra. Cada problema es un mundo. ¿Y las oclusiones? Pues vuelve a ser el tema de intentar modelizar la última de las distribuciones que aparecía en esa slide, que al final es considerar que tu variable que vas a predecir no es una variable determinista, por lo tanto, asumir una distribución ahí o intentar modelizar esa distribución. Por lo tanto, pues bueno, estimar parámetros de una distribución, calcular cuantiles, calcular varianza, lo que queráis. Podéis hacerlo más o menos simple, pero al final es eso. Y entonces, si vosotros combináis las tres cosas, pues estáis ya teniendo en cuenta los tres tipos de incertidumbre, más o menos ya empezáis a tener una solución más o menos rica en este sentido. Vale, bueno, ¿alguien tiene alguna duda o alguna reflexión? Gracias. Bueno, mi pregunta va un poco inspirada por el tema de terremotos que has mencionado antes. Tú tienes un modelo y, bueno, quieres saber que un caso que no tienes en tu train set, pero que es muy probable, pero no imposible. ¿Cómo crees ese caso? ¿Cómo puedes ese punto que aún pues, sigue estando dentro de tu distribución? Si, por ejemplo, una pregunta, o sea, crear una pregunta, por ejemplo, en ChatGPT, que pues eso, ¿no? Sea una pregunta que casi nadie preguntaría, pero que puede preguntar y tú quieres saber qué respondería tu modelo en ese caso. Bueno, desde la parte de explicar, yo entiendo que vamos al tema de valores extremos, pero si te sale de explicabilidad, adelante. El punto es, vale, si fueras capaz, modelo generativo, ¿no? En el caso del modelo generativo, tendrías que ser capaz de alguna manera de hacer sampling de la frontera de la distribución esta. Entonces, esto has dicho muy genérico. Entonces, ¿qué se hace? Pues bueno, por ejemplo, si fueras capaz de alguna manera predecir el cuantil que estás sacando de tu distribución de sampling y pudieras de alguna manera forzar que estás buscando cuantiles más elevados, depende cómo definas el concepto de cuantil en alto dimensional, porque no hay una única definición, porque entramos en el tema de curve of dimensionality, bla, 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 bla. Podría ser una fórmula, una manera de buscar valores extremos. Es decir, la pregunta que haces es muy interesante porque no hay una respuesta fácil. Es decir, con el chat GPT ahora mismo, o cualquier sistema de estos modelos generativos, generarás cosas, pero no tienes control sobre en qué punto del espacio estás. Podrías hacer un modelo que de alguna manera intentase capturar en qué punto de estos cuantiles estás cayendo y intentar forzar que te fueras a la frontera. Podría ser una manera. Por ejemplo, tenemos hay uno de los trabajos que aplicamos todo el tema de inteligencia artificial como comentaba, en el tema de las plaquitas, etcétera, etcétera. Y ahí lo que intentábamos era estábamos interesados en la frontera esta. Entonces, lo que hacíamos es modelizar los cuantiles y entonces ir a buscar esos cuantiles más lo que se llaman los de sky high, ¿no? Los que son 0,99999, pues intentar buscar esos casos que no ocurren nunca, pero que nos interesaba estudiarlos. Buscar una solución en este sentido yo creo que sería la fórmula. Entonces, yo te diría, busca el concepto de frontera del sampling. En literatura, bueno, si quieres después podemos hablar, pero tiene que haber cosas en la literatura y si no, tienes un ámbito que es bonito de empezar a explorar. O sea, ya es lo que veis. O sea, realmente no está solucionado el tema. Es muy, muy abierto. Pero sí, yo iría por esa línea, seguramente. No, sí, yo aquí, claro, para empezar, si modelizas algo así con un modelo de Machine Learning,
tienes un problema relacionado de mucha incertidumbre, porque al final, si tú estudias el modelo de Machine Learning para ese punto, el modelo es muy inestable, apenas ha tenido suficiente información para poder aprender nada de lo que sucede ahí. Entonces, creo que saber, que aquí es ya donde entra más Axel, es saber detectar este tipo de puntos, ¿no? Pero aquí el modelo lo va a tener muy difícil para modelizar el evento, porque ahí apenas tienes información. Casi estamos hablando de un problema de extrapolación, de llevarte el modelo a puntos donde apenas tienes información en el training dataset. Entonces aquí ya, si el modelo le cuesta y lo haría mal, si pones una capa por encima, que sería un método de explicatividad, todavía vas a tener mucho más ruido. Aquí no hay poca cosa que hacer, la verdad. Hay métodos de explicatividad pues que meten temas de incertidumbre y intentan hacer cosas más robustas, pero el modelo per se ya es muy flexible ahí, con lo cual tienes mucha variabilidad o mucha incertidumbre. Un comentario pequeño. Imagino que lo dices porque en el problema que estás pensando habrán puntos que son muy conflictivos, que no ocurren nunca, pero que de alguna manera quieres estudiarlo. También yo te diría que toda la parte de causalidad en eso, y ahí Tomás, por ejemplo, también está haciendo cosas, pero al final todo el tema de estudiar en esa frontera qué variables en concreto son las que justamente te están produciendo estas situaciones, yo creo que puede ser interesante también. Más allá de definir la frontera de simplemente hacer sampling, sino estudiar, digamos, a nivel de comportamiento, qué variables están afectando más, todo eso yo creo que puede ser interesante. Entonces yo iría por ahí. Así que como tienes el compañero, estáis en la misma empresa, ¿verdad? Pues pícale la puerta a por él. Yo tengo una pregunta más del lado de la explicabilidad. Hablaste de axiomas que en el ámbito, no sé, no entendí muy bien si dijiste que se ha hablado, pero luego no se puede en práctica en la industria. Y aquí la pregunta sería, bueno, ¿por qué? ¿Qué podemos hacer del lado de las empresas para empezar a crear esta cultura de que sea una necesidad para la gente con quien trabajemos, que nos piden a todos explicar lo que hacemos? Y si es más un tema de que no se han definido matemáticamente, me gustaría tener un ejemplo que desarrolles un poco más el tema. Gracias. Vale, por partes. O sea, cuando hablaba de axiomas, yo me refería a que estamos hablando de un problema que tratamos de resolver, con lo cual debemos poner alguna base a esa herramienta que va a responder a nuestra duda, ¿no? Yo, ¿qué espero de un método de explicatividad? Pues que sea transparente, que sea lo que sea, ¿no? Vamos a fijarnos en la transparencia, ¿de acuerdo? ¿Cómo se mide la transparencia? Y aquí ya es otro problema. Hay muchas medidas, incluso puede haber discrepancias entre cómo se puede medir la transparencia. Seguramente podríamos encontrar dos medidas tales que, dado un evento, una medida nos dijera que un evento es muy transparente y otra medida nos daría que el evento es poco transparente, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que el problema ya nace como un poco enfermo o destinado como a morir, porque es muy difícil. A nivel social, quitando las matemáticas, es muy difícil resolver este problema sin entrar en detalles ni generar conflicto, pero a lo mejor yo preguntaría aquí, ¿está bien matar? Y la mitad del público me diría sí y la mitad no. Me lo invento, ¿no? Quiero decir que esto, me he ido a un caso muy extremo, ¿no? Pero quiero decir que esto es un problema que es muy opinable, con lo cual es poco cuantificable. Es difícil de responder. Entonces, en la industria, ¿qué se puede hacer? Pues viene un poco en línea a lo que decía yo antes, intentar saber qué necesidad tiene tu negocio o tu problema que intentas solucionar, ¿no? Si es, pues,
no es lo mismo alguien que quiere entender un modelo de Machine Learning que decide si enviar campañas de marketing o no, que un médico que tiene que decidir si hacer algo muy invasivo, como es una biopsia o no. Entonces, pues intentar, al menos desde las empresas, intentar, si la necesidad es muy grande, meterse un poquito en el campo para ver qué hay, cómo se han tratado ciertos problemas, porque es que es la única manera. Y aquí, desgraciadamente, la investigación, hay una barrera muy grande. Cuando tú te pones a mirar todos los artículos científicos, y aquí me incluyo yo, o sea, hacen muchos estudios de simulaciones y bla, 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 pero a nivel real hay pocas personas que van más allá. Hay pocas personas que dicen, bueno, y esto lo he hecho porque conocía a esta empresa que tenía esta necesidad. O como os he dicho el caso de antes, esta investigadora, la Cynthia Rudin, que ella realmente tenía una necesidad, ¿no? Que un radiólogo de su misma universidad decía, es que yo realmente necesito entender por qué tengo que hacer una mamografía. Y si tú te lees el paper, es súper bonito porque aparte ahí pues explica anécdotas a nivel personal, ¿no? De la que tuvieron que liar en todo el laboratorio para anotar las imágenes. Entonces, bueno, pues a lo mejor la necesidad que tiene la empresa requiere como coger un poquito de perspectiva del campo. Es difícil a día de hoy para las empresas. Yo creo que cuando avance más este tema llegará a las empresas, pero a día de hoy yo lo veo difícil. Creo que no te he respondido, pero lo siento, o sea... Gracias. Bueno, no sé. Hola, en primero de todo, gracias. Bueno, dos presentaciones súper interesantes. Bueno, no sé si tengo una pregunta que es un poco menos técnica, decimos. No sé si sabéis responder o no, o bueno, por vuestra experiencia. Sobre la responsabilidad. Ahora habéis explicado todas las partes, decimos, de más técnica, de accountability, de trazabilidad y de explicabilidad. Entonces, mi pregunta es más sobre el lado, decimos, legal, el punto de vista legal. Es decir, si conocéis a qué punto ahora están ya las leyes sobre eso y si conocéis en algunos casos que quizás porque, por ejemplo, ahora estoy pensando a ejemplos más éticos, ¿no? Se hablaba de muerte, me imagino el clásico paradoja de la moral machine, ¿no? Del vehículo que tiene que elegir quién matar, ¿no? Y entonces, en estos casos y en otro, si tenéis algunos ejemplos, ¿de quién es la responsabilidad? Porque es decir, de la empresa, de los programadores, del algoritmo, de nadie. Y si ya sabéis, bueno, no solo si ha muerto gente, o también otra tipología de responsabilidad legal, ¿no? Claro. Y si ya han pasado procesos sobre eso, es decir, que quizás una task force de un gobierno está estudiando lo que pasó, como intentando de explicar cómo el algoritmo ha tomado unas decisiones o no. Eso. Podéis decir también, Sí, no por sabemos. supuesto. O sea, primer disclaimer es, esto es un problema súper interesante, pero aquí lo interesante es meter gente de legal. Es decir, aquí quien entenderá mejor la ley es quien lleva mucho tiempo entendiendo de leyes. No obstante, sí que, no sé si habéis empezado a leer la EU Act, pero si empezáis a leerla, que son 300, 400 páginas, o sea, empezar, o sea, ahí tenéis tiempo. Pero el punto es, cuando se habla del concepto que dices de responsabilidad, es interesante porque ya no te plantean de que el sistema, lo cual yo creo que están haciendo de una manera que es más fácil, como mínimo, para poderse aplicar, ya no plantean de que el sistema per se tiene una responsabilidad al sistema, sino no, es su uso, es cómo lo estás usando. Si tú el sistema lo usas en un ámbito no sé qué, no sé cuántos,
O sea, un sistema de modelo, a no ser que sea un general purpose de AI, que entonces se puede usar para todo, porque el concepto que define, ¿no? Pero si vamos a un sistema en concreto, que un sistema que prediga series temporales no tiene por qué ser un problema, no tiene por qué. El problema es cuando estas series temporales están prediciendo pues, los latidos de un corazón. Puede haber un problema de riesgo ahí, podría ser. Entonces, con esta idea, después de aquí se empieza a colgar cosas y una de ellas es el concepto de responsabilidad. Sí que es verdad que ahí pues es más fácil pues empezar a buscar que los responsables pueden ser pues los proveedores, por ejemplo, que te están ofreciendo este sistema. Hay como una serie de cosas que están bien escritas ahí, en las cuales pues básicamente a ver, ya te digo, desde la misión más técnica en mi caso, cuando he ido leyendo ese texto, me sorprende altamente ver la coherencia que tiene desde la parte técnica. Y con lo cual quiero decir que a tu respuesta es sí. Yo creo que sí que hay gente que está pensando en eso, sí que hay gente desde muchos ámbitos que lleva tiempo trabajando en eso y sí que nosotros también tenemos que aprenderlo. Es decir, que entonces el punto es, y no solo es una región que es Europa. Tienes otras actas que están en otras regiones. Sí que es verdad que la europea es como la más estricta en eso y por lo tanto pues tiene sentido estudiar esa, pero es una necesidad global. Y entonces en lo que pertoca en la parte de responsabilidad que digamos de seguridad y tal y cual, yo te puedo contestar que parece que sí, que vamos en esa línea, que sí, que claramente se delimita quién es el responsable. Se hablan de proveedores, hay varios roles, depende cuál, caes en un sitio o en un otro, depende cómo estás usando el sistema. No es el sistema en sí, es el uso. Hay como cosas que yo creo que hacen que sea mucho más fácil encontrar, digamos, señalar a una persona. Y por lo tanto, yo creo que este problema lo tenemos ahora mismo bastante enfocado. Y sí. Y a nivel de eficacia. Claro, yo lo que conozco es más a nivel de banca, que aparte de esto de cada vez que se pide un préstamo, pues si se deniega el explicar por qué. Los bancos también, cada vez que conceden un préstamo, están obligados a guardar dinero por si la persona que ha recibido el dinero no paga, el banco pueda responder por ello, ¿no? Porque al final el banco nos presta dinero del Banco Central, ¿no? Entonces, la legislación, yo ya hace mucho tiempo que no la sigo, pero la legislación funciona de la siguiente manera. El regulador le dice al banco, por defecto, te vas a tener que guardar un 3%, me lo invento, puede ser un 3, un 5, pero este es el estándar. Ahora bien, yo te permito ir por modelos avanzados. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú eres capaz de utilizar un modelo, hace muchos años, cuando el Machine Learning no existía, pues era un modelo estadístico. Ahora ya son Statistical Learning o... Si tú utilizas un modelo de Machine Learning y eres capaz de hacer una estimación más baja de ese 3% y me justificas esa estimación, yo te voy a dejar que te guardes menos dinero, que hagas menos dotación. Yo voy a ser conservador, por lo tanto, yo con mis modelos que tengo como regulador te obligo un 3%. Si tú me justificas menos, adelante. Entonces, claro, para un banco que está prestando centenares de millones de euros, estamos hablando de que porque ese dinero se lo tiene que guardar el banco y es intocable, no lo puede mover para generar más dinero, va a las reservas del banco, es intocable. Entonces, claro, si hablamos ya de un 0,1%, estamos hablando de un montón de dinero. Además, el regulador dice, vale, yo te permito de ir por modelos avanzados, pero tú me los tienes que explicar. Entonces, sí, hay interés por la banca. Entonces, ¿qué pasa? El banco puede decir, vale, te utilizo un modelo lineal que es explicable y ya está, pero el modelo lineal es poco flexible, ¿no? Si yo te permito más flexibilidad, seguramente te voy a dar predicciones más buenas de morosidad y por lo tanto me voy a tener que guardar menos dinero. Pero es lo de siempre, a mayor flexibilidad, menos explicatividad. Por lo tanto, el banco la banca está muy interesada en este tema porque quiere dotarse, quiere guardarse menos capital para poder mover el mayor posible. Y aquí, es una responsabilidad intradepartamental. Depende depende de cada banco, pero mínimo se involucra un departamento de riesgos, un departamento de auditoría, un departamento de validación, donde llegan a un consenso y le presentan esto al regulador. Entonces, aquí, el tema de explicatividad
pues se necesita bastante, porque tienes que convencer al regulador de que tu modelo funciona y es explicable. Sí, un poco en la línea de esta última pregunta y la reflexión que hacía Cristian, ¿no? Que yo creo que hay un tema sobre lo que tú has hablado de las carencias del campo de la transparencia o de la explicabilidad, que está bastante vinculado a esto, que es que la explicabilidad es contextual, ¿no? O sea, que no es lo mismo la respuesta que tú le das al cliente que va a la oficina y te dice, oye, ¿por qué no me has dado el crédito?, que la que le das al Banco de España cuando te dice de qué va tu modelo. Y en esa línea yo quería criticar un poco una cosa que has dicho, que es que hay poco trabajo hecho en el ámbito de la interpretabilidad en hacerse preguntas más amplias. Y yo te diría, sí, en el campo más técnico, tú has dicho científico, pero hay muchísimo curro hecho de gente que viene de derecho, gente que viene del ámbito más de business, ¿no? O sea, que creo que también que uno de los problemas de este campo, y ya lo has dicho tú, es que ha avanzado mucho, pues esto, como muy cerrado al mundo y sin embargo, precisamente por las preguntas que había, ¿no? Es muy difícil dar respuesta a esa pregunta si no hay alguien de derecho que te dice, pues mira, la regulación te dice tal y lo tienes que identificar, o sea, lo tienes que interpretar de esta manera, o si no hay alguien que piensa sobre qué es explicar o qué margen de maniobra tiene una empresa. Entonces, en ese sentido, simplemente hacer el matiz de que no lo hay dentro de una disciplina, pero sí en el ámbito multidisciplinar. Sí, aquí pues te pido perdón porque no, o sea, los datos me tienen sesgado, entonces yo vengo de un perfil, de un ámbito más científico, donde pues el material que acostumbro a leer es más de pues elaboración científica, técnica, y mi crítica iba más en ese sentido, ¿no? En el que no se va más allá, no se plantean dudas pues más de, vale, vamos a bajarlo esto, o sea, esto está pensado para que se utilice en las empresas, en la sociedad, pero ¿dónde está aquí reflejado en este paper? Entonces iba más en ese sentido. El otro lo desconozco por completo porque no me he metido, pero gracias por la reflexión, no era consciente de ello, gracias. ¿No? Un poco en la línea de su matiz en realidad. Quizás, y esto también percepción mía últimamente, ¿no? Pero leyendo y explorando todo este tema da la sensación que siempre la respuesta es depende, ¿no? En plan, depende mucho de tu caso de uso, de tu contexto, de muchas cosas, y hay ese punto de que a veces la investigación busca pues quizás ese método perfecto que lo pueda resolver todo y eso no existe, ¿no? Entonces, mi duda es quizás hasta qué punto, y esto es puramente, no sé, en plan opinión, pero ¿hasta qué punto nos tendremos que mover más hacia equipos donde se incorpore un data scientist, responsible expert, no sé qué, con un legal también expert en ese contexto, etc., para que justamente pues, los equipos que desarrollan estas situaciones y más en ámbitos high risk, AI, todo lo que sea, puedan hacer este tipo de cosas, ¿no? Porque si no, como que nos encontramos, percepción otra vez mía, pero en que los equipos técnicos lo tienen muy complicado, ¿no? A la hora de decir, es que, pues eso, ¿no? El IME este es que no me sirve, es que no sé interpretar tal, es que dónde pongo el umbral para decidir si esto es discriminación o no. No, como que hay muchos matices y es muy, depende todo. No sé cómo veis este tema. Vale. Pues sí, yo, o sea, estoy de acuerdo contigo. De hecho, al menos creo, y de nuevo, quizás estoy sesgado, pero cómo funciona un poco la investigación aquí en España, incluso a nivel académica, en Europa, es como muy por departamentos, ¿no? Yo lo veo en mi caso, yo estoy en el departamento de estadística y yo no sé qué pasa en el edificio de enfrente, donde, por ejemplo, yo te cuento mi experiencia. Yo, aparte de Pedro, tengo otra directora de tesis, Verónica, y llegué a ella pues porque un día pensé, ostras, pero no sé cómo, llegué a ver que en la facultad de Telecos pues trataban un tema de interpretabilidad y piqué a su puerta y dije, pero ¿cuál es tu problema? Y me dijo, no, es que tengo modelos de supervivencia que no sé interpretar. Y dije, vale, pues vamos a ponernos a ello, ¿no? Entonces me junté con otro chico y estudiamos su problema, que era un problema de supervivencia aplicando Deep Learning, y nuestro
conocimiento en temas de interpretabilidad, ¿no? Y desarrollamos un método de interpretabilidad para supervivencia. Entonces, esto que dices es muy bueno. En la academia pasa mucho, incluso yo he trabajado en la empresa y 3/4 de lo mismo, que tenemos mucho la tendencia de ponernos en nuestro silo y no levantar la cabeza y decir, bueno, pero ¿qué estoy resolviendo? O ¿a quién le puede servir? Yo creo que las sinergias son muy enriquecedoras y nos ayudarían como no a centrarnos tanto en el pequeño punto, pero ver una imagen más amplia y poder llegar a un público más amplio, ¿no? Y es muy buena reflexión y la comparto 100%. Sí, sí, no, total. O sea, creo que estamos en un punto de convergencia. O sea, hasta lo que se cuenta y lo que hemos visto en compañeros es que siempre había como divergencia, cada uno se iba a su bola. Y ahora mismo estamos en un momento donde los problemas requieren... pero es un poco social, ¿no? También. O sea, creo que en los años 90 era la época de los Superman, ¿no? De las personas que eran uno, que era el héroe, que todo lo hacía, todo lo sabía. Y ahora mismo estamos siempre hablando de equipos, incluso en los equipos de fútbol, ¿no? De Leo Messi, pero Leo Messi es mi equipo, mi equipo. Bueno, a ver, es que realmente esto no solo pasa ahí, está pasando generalmente. Sí que es verdad que eso es falso, pero realmente hay casos donde ves que claramente dices, es que es verdad. Estamos yendo a problemas que realmente... Es que lo bueno es el equipo, que el equipo esté compenetrado, que trabajen juntos y que cada uno aporte su granito de arena. Y entonces en estos problemas, pues uno de ellos es este. Es claramente todo el ámbito de inteligencia artificial, estadística, lo que sea. Al final todos son problemas que realmente el que piense que solo desde una área se puede atacar bien es que se ha olvidado de la parte de los sesgos y la parte de la diversidad, o sea, que es básica. Entonces, si tenemos un principio que es el de diversidad o de lo hayas y ya empezamos así, empezamos mal. Entonces, sí, no, totalmente. Y de hecho, prueba de eso es nos pregunta cualquier cosa y ya nos quedamos fuera de juego. Y es interesante por eso. Entonces, lo interesante aquí será que cada vez pues haya más gente, que cada uno vaya aportando su granito y todos vayamos aprendiendo. Y es lo bonito, ¿eh? Lo bonito es que aquí puede haber biólogos, puede haber gente que viene de sociología, que te venga gente de filosofía, que un poco que vayamos a ese ámbito de donde realmente se valore que todas las disciplinas tienen, muchas de ellas, un valor muy importante, que nos aportan cosas importantes para atacar este problema. Y lo que nos da un poco de fuerza también a nivel de investigación, ¿eh? Porque llevamos muchísimo tiempo donde es lo que decíamos, los superhéroes estos yo creo que han reventado mucho lo que sería la investigación de intentar generar impacto real, porque lo que generaron era humo, ¿no? El investigador bueno, es que cada vez que saca un paper este tío revoluciona todo. Dice, bueno, a ver, detrás tiene una maquinaria de gente, doctorandos y tal, que están trabajando como locos y esto no se tiene en cuenta. Y en cambio, con una visión donde dices, no, es que no, es que básicamente aquí hay un equipo de gente que se cohesiona y es verdad, o algún día irá el como primer autor uno, el otro día va como primer autor, es decir, sí que hay el orden, porque realmente sí que se puede ordenar y decir esta persona ha contribuido más aquí, ha contribuido menos aquí, pero de alguna manera todos están ahí participando, todos aportan su parte y yo creo que este ejercicio es bueno. Sí. O sea, que cuanto más nos metamos en equipos multidisciplinares, yo creo que mejor para estas cosas, sí. Totalmente. No sé qué tal vamos de tiempo. 8:30. 8:20. ¿Alguien más tiene alguna duda? Yo si no tengo una que puede servir para cerrar. No sé, como veáis. Vale, pues la hago. A mí al final, y porque también tengo un punto así un poco nihilista con la vida, pero me da la sensación de que si ponemos todo junto, ¿no? Todas las exigencias de, vale, confiable, explicable, justa, la máquina de inteligencia y encima automatizada, ¿no? De inteligencia artificial como tal no existe. ¿Qué pensáis al respecto? O al menos no existe ahora, pero puede existir, puede llegar a existir. Y no me digáis depende, ¿vale? Yo opino que lo mismo que... Bueno, no le has dado la respuesta, pero yo creo que no, que es muy difícil, que además como depende de cómo lo ve cada uno, o sea, sin ir más lejos, un método de interpretabilidad depende de cómo yo interpreto esos resultados, entonces apaga y vámonos. Yo creo que no, porque encontraremos a alguien que le encontrará un fallo. Entonces, bajo mi punto de vista, no existe y me atrevería a decir que nunca va a existir.
para romperlo, diré que yo creo que, o sea, de hecho, pienso que hemos llegado al punto de deshumanización tal en algunas profesiones, por ejemplo, sacaba al médicos, pues hemos llegado a un punto donde estamos tan deshumanizados que una máquina lo puede hacer en 2 días mucho mejor que un humano. Y esto es por un, y yo no voy en contra tampoco del argumento este, ¿eh? Yo, el punto mío es que yo creo que nos hemos olvidado de nuestra esencia, de la parte más esencial que teníamos como humanos, y entonces la máquina actualmente creo que nos puede dar mejor soporte que incluso los mismos humanos. Entonces ahí es donde, cuidado, porque a mí me da la sensación que no estamos tan lejos, donde algunas personas preferiremos pues hablar con una máquina y conversar con una máquina en muchos momentos para que nos dé soporte moral, o poder estar siendo tratado por una máquina, porque al final nos sentiremos que nos da un trato más humano que la misma humanidad, por el hecho de que, bueno, vamos en una sociedad de tiempos súper ágil, que no es una locura, que no puedes parar, que tienes que estar... La idea esta de los grupos multidisciplinares creo que rompe con esto. O sea, es un tema de no, tanta prisa no. O sea, realmente cada uno tiene que tener su espacio, su tiempo. Se tiene que un poco respetar que la gente esté trabajando y creo que en eso empezamos a romper un poco esta idea de los años 90. Yo creo que los 90 hicieron mucho daño. Soy de la opinión de que los 90 nos hicieron mucho daño como sociedad. Podemos de arriba abajo, pero hay muchas épocas en la historia que podemos ver que nos hemos hecho mucho daño como sociedad. Pero toda esa sensación que quizás se representó con las Olimpiadas, pero sea como sea, esa sensación de que éramos victoriosos y que todo lo sabíamos hacer y éramos héroes, yo creo que esto nos reventó un poco como sociedad y ahora estamos comiendo de esa mierda. Entonces tendríamos que un poco romperlo. Entonces yo creo que sí. A mí mi idea es que sí. Yo creo que de hecho espero y deseo que en el momento que empecemos, esto sé que es muy de confiar, pero que nos empecemos a dar cuenta de que si la máquina nos empieza a tratar mejor que el humano, es que quizás como humanos deberíamos hacer un parón y empezar a reflexionar y cambiar un poco, ¿no? Entonces yo creo que, ojalá, pero bueno, tiempo al tiempo. Vale, bueno, ¿alguien más tiene una opinión formada sobre esto? Porque, no sé, hemos escuchado uno a favor, uno en contra. Adelante. Hola, soy Vicente, soy experto en nada de esto, absolutamente nada. Pero vuelvo a la pregunta anterior, cuando hablamos de justicia y responsabilidad, depende del contexto social, cultural, político, donde lo estamos evaluando. O sea, los derechos humanos no son lo mismo en Europa que en China, ni hablar de los países árabes, ni cómo se tratan los diferentes grupos de personas, ni las minorías, por poner un tema polémico. Es diferente identificar un cáncer en una mamografía a tomar una decisión judicial sobre un juicio de valor que puede ser una pregunta muy abierta. No creo que nos pongamos de acuerdo en una IA justa ni responsable porque no nos ponemos de acuerdo nosotros y eso va a ser el reflejo. O sea, un poquito más. ¿Cómo? Sí, pero si hay un grupo de leyes que no, o sea, si no nos ponemos de acuerdo en que hay una ley universal que trate cosas o un acuerdo, una máquina difícilmente... Ya. Es que yo creo que precisamente ahí está la oportunidad, ¿no? O sea, que es un poco de cenizos pensar que de repente vamos a solucionar un problema de manera universal, ¿no? O sea, yo creo que la gracia está en darnos cuenta, tal vez a través de estos problemas, que, por ejemplo, es imposible tener una ética que sea universal, porque no existe. Eso uno. Y dos, que no podemos tratar con nuestra ética problemas que son contextuales. Y eso creo que es una oportunidad, no una limitación, ¿no? ¿Puede dar toda la respuesta a todos los problemas? No, pero eso es un aprendizaje que nos puede ayudar a solucionar mejor problemas específicos. On a happy note. Sí, la gente se va clasificando entre optimistas y pesimistas, veo. Luego podemos jugar y nos ponemos cada uno en un lado. Perfecto. Toma ya. Bueno, la cosa se está yendo de madre. Necesitamos una cerveza para seguir. Tan solo para cerrar, ¿lo vas moviendo tú? Muy bien, perfecto. Recordaros nuestras redes sociales con un paréntesis aquí, ¿vale? En Twitter. Y nada, que muchas gracias, que espero que haya sido útil para vosotros, que os haya hecho reflexionar. Sí que os pedimos si le podéis echar una foto al QR y dar vuestra opinión. A nosotros es útil para saber si vamos
bueno, haciendo cosas que son interesantes para el mundo de los datos y el mundo de las entidades sociales. Nada más, bueno, que podemos seguir debatiendo y si queréis jugar a clasificarnos entre optimistas y pesimistas, encantado. Bueno, pues ya está.